Bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Huánuco, y a todos los seguidores pues, que se están conectando, ¿no? Debido pues, a unos ajustes técnicos, como siempre sucede en estos eventos virtuales, se toma unos minutos, pero ya estamos comenzando. El esquema de la charla va a ser el siguiente. La charla va a tener duración 1 hora aproximadamente y luego se van a tener unos 20 minutos aproximadamente pues, para las preguntas pertinentes. Les agradecería mucho que mientras se va dando la charla, ustedes puedan escribir sus consultas en los comentarios de esta transmisión en vivo, para que así los organizadores puedan juntar, recopilar las consultas, las preguntas, y al final poder atender la mayoría de esas, ¿no? Si el tiempo nos permite, pues. Bien, el tema entonces que vamos a tratar hoy día es el ensayo de esclerometría. Está regido bajo la norma ASTM-C 805. Este es un ensayo muy conocido por los profesionales, por los ingenieros. Sin embargo, hay muchas confusiones que se suelen dar con la interpretación de los resultados que nos brinda este equipo. Entonces yo he preparado un material muy breve, muy ágil, ¿no? Para poder tratar de transmitirle lo que dice la norma y los principales alcances y limitaciones pues, de este ensayo, ¿no? Vamos a tocar también pues, el tema de los mitos y verdades que hay alrededor pues, de este ensayo, ¿no? Entonces el contenido, como ya lo hemos difundido en nuestras páginas y también de los organizadores, va a ser el siguiente. Vamos a hacer una pequeña introducción con conceptos básicos de tecnología del concreto. Vamos a revisar qué dice la norma ASTM 805 y vamos a tratar, pues como les acabo de indicar, cuáles son los principales mitos y las verdades del ensayo de esclerometría. Principalmente vamos a tratar 4 consultas que seguramente son el común denominador de la mayoría de participantes, ¿no? que estaremos presenciando esta charla, ¿no? La primera duda que siempre ocurre es, ¿puedo yo emplear las gráficas que vienen con el equipo para determinar directamente la resistencia del concreto in situ? La segunda consulta común es, ¿qué mide el esclerómetro? La tercera es, ¿puedo usar el esclerómetro para detectar baja resistencia in situ? Y la cuarta consulta que vamos a tratar de manera general es, ¿cómo usar el ensayo de esclerometría para detectar zonas con baja resistencia in situ, ¿no? Finalmente vamos a dar unas conclusiones acerca pues de todo lo que hemos podido revisar en cuanto a la normativa y la experiencia como empresa que tenemos, por cierto, en la ejecución de este y de otros ensayos, ¿no? Bien, entonces comenzamos con la charla. La primera parte es una breve introducción. Debemos pues definir qué es el concreto. El concreto, según el código ACI 116 R00, es un material compuesto dentro del cual es un material compuesto que consiste de un medio ligante, ¿no? Dentro del cual están embebidos fragmentos de agregado, ¿no? Agregado fino, agregado grueso. En las imágenes vemos pues en la parte superior izquierda un concreto tradicional, un concreto que seguramente lo utilizamos en el 90% pues de las horas a nivel nacional, es un concreto estándar. Y en la parte inferior derecha tenemos pues un concreto autocompactante, un concreto de última tecnología, que emplea pues diseños especiales, que emplea aditivos de mayor capacidad de reducción de agua, que permiten obtener esa fluidez que ustedes ven pues en ese concreto, ¿no?
también es utilizado, también ya se utiliza desde hace varios años a nivel nacional, ya son varias las empresas que optan por estos concretos. Y bueno, ese es el concepto inicial, ¿no? Luego debemos saber, pues, cuáles son los componentes del concreto. Tenemos 5 componentes, llamados componentes tradicionales, los que aparecen en color naranja. Tenemos al cemento, tenemos al agua, el agregado fino, el agregado grueso, y inevitablemente, pues, en el concreto siempre va a haber aire atrapado, ¿no? Aire que por el proceso, pues, de mezclado, siempre se introduce en el concreto, ¿no? Y en la parte inferior vemos 3 insumos nuevos, ¿no? Que aparecen con color celeste. Tenemos los aditivos, las anhidros minerales, y tenemos las fibras. Fibra metálica, fibra de polipropileno y cualquier fibra, pues, que se pueda adicionar al concreto, ¿no? La importancia de estos 3 últimos insumos es que son estos justamente los que aportan una serie de propiedades o incrementan alguna de las propiedades que ya tiene el concreto, las pueden hacer de alguna manera manejable para el ingeniero constructor, resultando, pues, en una enorme ventaja en los procesos constructivos, ¿ya? Tanto así, pues, que al día de hoy ya podemos tener concretos que mantengan el slum por rangos, pues, de 3 horas, 4 horas, 5 horas, ¿no? Haciéndose así, pues, más trabajables. Podemos hablar también al día de hoy, pues, que existen concretos de muy alta resistencia, ¿no? Por encima de los 500, 700 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? No olvidemos, pues, que el concreto es una piedra artificial diseñada por un ingeniero, ¿no? Siguiente, tenemos, pues, que el concreto está en todo el planeta. Como ustedes pueden ver ahí, esto por si acaso no es el COVID, es el concreto. Y aparecen, pues, los nombres que se le dan al concreto en los diversos lugares, ¿no? Le llaman concreto, le llaman hormigón, le llaman beto, en fin. El concreto está en todo el planeta, así como lamentablemente, pues, ahorita estamos en esta pandemia por este virus, ¿no? El consumo histórico del concreto es de manera exponencial. Como ustedes pueden ver ahí, esta es una data que he podido recoger de internet, ahí está la fuente, donde se observa, pues, que desde el inicio de los años 30, pues, hasta seguramente la fecha actual, ha habido un consumo muy, muy importante, ¿no? Que continúa creciendo a lo largo de los años, ¿no? Por si acaso, esta estadística está expresada en millones de metros cúbicos, ¿no? No son miles, son millones de metros cúbicos. Entonces, tanto es el consumo de este material que actualmente es el segundo material más utilizado a nivel mundial después del agua. El primer lugar lo ocupa el agua, el segundo lugar lo ocupa el concreto. Y hay tanto concreto en el planeta que aproximadamente existe 1.5 metros cúbicos de concreto por cada persona sobre la faz de la Tierra, ¿no? Bien, ¿qué miden los ensayos? Necesitamos entender este concepto para poder ya entrar al tema de la charla, ¿no? Debemos tener en claro que cada ensayo que se aplica al concreto mide una propiedad. Tenemos el ensayo, por ejemplo, ¿no? de Slum, que mide la fluidez que tiene el concreto. Si yo quiero medir la resistencia a compresión del concreto, elaboro probetas y las ensayo a compresión. Si yo quiero medir el contenido de aire del concreto en estado fresco, debo utilizar este equipo y me va a determinar el porcentaje que tiene de aire el concreto. Si yo quiero medir la temperatura, utilizo un termómetro, ¿no? Me baso en el ensayo de medición de temperatura y mido la propiedad de temperatura. Si yo quiero medir el peso unitario, entonces recurro a este ensayo de aquí, de peso unitario y rendimiento, pues, del concreto, ¿no? Entonces, entendamos y partamos de eso, que cada uno de los ensayos que se aplican al concreto es para medir algo, y ese algo es una propiedad que tiene el concreto, ¿no?
Bien, vamos ahora a la segunda parte. Vamos a ver qué nos dice la norma de esclerometría. ¿Cuál es el campo de aplicación? Lo primero que ustedes cuando revisen la norma van a encontrar es el campo de aplicación. Sea la norma versión americana o sea la norma versión nacional, llámese norma técnica peruana. Entonces, el campo de aplicación de la norma dice lo siguiente. Dice, esta norma se aplica para evaluar la uniformidad del concreto in situ, para delinear zonas o áreas de concreto pobre o deteriorado en una estructura, y para estimar, ojo con esa palabra, para estimar el desarrollo de resistencia in situ. En otra parte de la norma también va a encontrar este párrafo que dice pues que este método de ensayo no debe ser utilizado como base para la aceptación o rechazo del concreto. ¿Qué te está diciendo ahí intrínsecamente? Que no reemplaza ni a las probetas y pues obviamente a las diamantinas, ¿no? ¿Qué más te dice la norma cuando tú la revises? Te va a decir que tú para realizar este ensayo debes hacer una selección del área de ensayo. Este ensayo no es que se pueda ejecutar en todas las estructuras. El elemento estructural que tú vas a evaluar, que tú vas a hacerle el ensayo de esclerometría, tiene que tener algunas características. La más importante es que el espesor de ese elemento al cual tú vas a aplicar el ensayo, debe tener como mínimo 10 centímetros de concreto, de espesor, ¿no? De concreto puro, o sea, libre de tarrajeo, libre de cualquier acabado que pueda tener, ¿no? Debe tener como mínimo 10 centímetros. Eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si yo quiero evaluar o aplicar el ensayo de esclerometría a una losa aligerada, ¿cuál es el espesor de concreto que tiene una losa aligerada? Principalmente puede ser 5 centímetros, ¿no? Eso todo lo sabemos. Entonces difícilmente sería imposible hacer el ensayo de esclerometría por la parte superior de una losa aligerada. ¿Qué se recomienda en esos casos? Ensayar o hacer el ensayo de esclerometría pues en las vigas, ¿no? Porque sabemos que al final el concreto de las vigas es el mismo concreto de la losa aligerada, ¿no? Porque se vacía monolíticamente, ¿no? ¿Qué más te dice la norma? Que debes evitar superficies de concreto que presenten escamas u alta porosidad. Una vez que has definido o has ubicado tu área, debes preparar la superficie. Y para ello tu área de ensayo debe ser por lo mínimo 15 centímetros de diámetro. No puede ser menos de ese diámetro, ¿no? Y si es posible, las losas ensayarlas por la parte inferior para evitar superficies terminadas, que es justamente también lo que les comentaba, ¿no? Internamente, ¿qué te está diciendo en este párrafo también? Que pues hay que evitar o hay que retirar necesariamente pues el pulido. No podemos ensayar sobre una superficie que tenga pulido. Obviamente no podemos ensayar sobre una superficie que tenga tarrajeo. Vemos acá de un servicio que pudimos realizar, que era una viga, ¿no? Era una viga, tenía tarrajeo, tuvimos que retirar el tarrajeo porque el ensayo se aplica al concreto, no se aplica sobre el tarrajeo. Entonces hay que retirar eso. Si hay pinturas, si hay papelería, cualquier objeto debemos retirarlo hasta poder tener una superficie de concreto puro, ¿no? ¿Qué más te dice? Que hay que preparar esta superficie empleando una piedra abrasiva, ¿no? Todos los equipos vienen con una piedra abrasiva, que con ello debes hacer una especie de lijado, ¿no? De tratamiento superficial. Ideal, nosotros recomendamos aplicar eso a todas las superficies para homogenizar, ¿no? ¿Qué más te dice? Pues que hay que eliminar el agua libre superficial si es que hubiese. Obviamente antes del ensayo. Eso también es ideal, pues mejor evitarlo para no introducir más variables a todas las variables pues que ya tiene de por sí este ensayo y que más adelante les voy a explicar. Bien, luego te dice la norma que hay mucha importancia en utilizar
un solo equipo cuando se va a realizar un estudio. Si nosotros deseamos hacer una evaluación de uniformidad de una obra en particular, de una estructura en particular, la norma te dice que es sumamente importante que todo ese análisis, que todo ese estudio se ejecute únicamente con un equipo esclerómetro. Quiere decir que si tú estás comparando muros, ¿no? Estás comparando muros en una obra para ver su uniformidad y tienes un equipo de una marca X, no puedes tú al día siguiente introducir otro equipo de la marca Y para poder hacer esa comparación. Solamente se utiliza un equipo, ¿no? Debemos, en este ensayo, reducir la mayor cantidad de variables. Lo segundo que te dice la norma es que hay que hacer una verificación, una revisión anual. Estos equipos se pueden mandar a calibrar. Nosotros lo mandamos una vez al año porque eso es tal cual lo que pide la norma, ¿no? Los laboratorios pues, que realizan esto colocan unos stickers, ¿no? Colores llamativos, donde se indica pues en qué fecha se calibró ¿no? Y algunos detalles, ¿no? Ya. Ahora, ¿por qué les decía pues que este ensayo tiene altas fuentes de dispersión, ¿no? Porque si revisamos en este caso el código ACI 228.1R, que habla de los ensayos in situ, te dice pues que para un mismo concreto y para un mismo equipo, el número de rebote que te da el esclerómetro es afectado por principalmente estas variables que ustedes ven aquí. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener el mismo diseño de mezcla. Imagínate, ¿no? Compraste a un proveedor premezclado, vaciaste esta parte del muro con ese diseño y el muro que está al frente con el mismo concreto, igualito, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que el primer muro va a tener un encofrado fenólico o de triple aceitado, ¿no? Y el muro que está al frente, imagínense pues que en este caso iba a tener un encofrado metálico. Simplemente por el hecho de haber cambiado del tipo de encofrado, los resultados que tú vas a obtener al aplicar el ensayo de esclerometría van a ser diferentes, ¿no? Entonces, en el primer caso, si el encofrado fuera fenólico, probablemente tu número de rebote sea mayor. Y en el encofrado metálico, tu número de rebote va a tender a ser un poco menor. Entonces, ¿qué notamos ahí? Que hay una variable, hay una dispersión del ensayo que no depende del concreto, porque estuve volando lo mismo, es el mismo concreto, incluso el mismo equipo, incluso el mismo operador si quieres. Pero simplemente por el hecho de haber cambiado el tipo de encofrado, ya hay una variación en los resultados que obtienes tú con este equipo. Otro ejemplo. A ver, condiciones de superficie. Es el mismo concreto, pero yo justo en este punto impacto y hay una partícula de agregado, ¿no? De repente está superficial, ¿no? Ese número de rebote que tú vas a obtener es alto. Si tú impactas sobre el mortero, tu número de rebote te va a dar un valor un tanto bajo. Y si tú impactas sobre acero que tenga recubrimiento menor a 2 centímetros, vas a tener un número de rebote muy, muy, muy alto. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que siendo el mismo concreto, siendo el mismo equipo, incluso el mismo operador, hay variaciones en los resultados. ¿Por qué? Porque hay condiciones de superficie, características de la superficie, que van a ocasionar esa dispersión, ¿no? Entonces, no olvidemos, es importante también mencionarles esto, que el ensayo de esclerometría es una medición de superficie. Mide la característica, mide la dureza superficial del concreto. Sin embargo, al ser un ensayo, al ser una medición de superficie, va a estar afectada por variables de este tipo. Entonces tenemos pues que nos afecta el tipo de encofrado, nos afecta la textura, nos afecta si hay humedad, nos afecta si hay carbonatación, nos afecta la orientación del equipo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y entender pues que este ensayo es sumamente variable, está sujeto a muchas variables
que no dependen del concreto, que no dependen del concreto. Aquí tenemos una gráfica para, de alguna manera, pues, resumir lo que les acabo de decir, ¿no? Si tengo el esquemático aquí, impacto injusto, había una partícula de agregado, voy a tener un número de rebote mayor. Si por el contrario había una burbuja que no estaba en la superficie, pero estaba interna, ¿no? Muy cercana, voy a tener un valor de número de rebote menor. Si yo impacto sobre una superficie rugosa, no tan lisa, ¿no? Voy a tener un número de rebote menor. Y si yo impacto sobre una superficie carbonatada, ¿no? Las superficies carbonatadas tienen alta dureza superficial. Entonces voy a tener un número de rebote mayor, ¿no? Todo esto ya se ha estudiado, ya se ha visto por muchos años, ¿no? Bien, luego, ¿qué te dice la norma? Te dice acerca del ensayo. ¿Cómo se debe ejecutar el ensayo? Te dice dos cosas que debes tener cuidado. Primero, que debes impactar de forma perpendicular a la superficie. Tenemos, en este caso, voy a hacer una medición en esta placa. Como ven, el esclerómetro se aplica de manera perpendicular. Ingeniero, pero yo voy a evaluar una rampa, ¿no? Que está inclinada, ¿no? Entonces, igual, tiene que ser tu medición perpendicular a esa superficie. Lo segundo que debes cuidar es que la distancia entre impacto e impacto debe ser como mínimo 1 pulgada, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho en la empresa? Hemos generado una plantilla. Ustedes pueden ver acá que hay una serie de cuadritos, ¿no? Entonces el operador es más fácil porque puede impactar allí. ¿Y qué hemos hecho? Esa plantilla está diseñada de tal manera que se cumpla esa distancia mínima de 1 pulgada. Yo no puedo hacer un impacto y al costadito a media pulgada hacer otro impacto, no. Tengo que tener una distancia. Y como mínimo te pide la norma 1 pulgada. Si tú puedes espaciar 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, es mejor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello, que es lo que te pide la norma. Otra cosa que te pide la norma es que tú no debes impactar sobre concreto que tenga recubrimiento menor a 2 centímetros, ¿no? Entonces, sabemos pues que aquí está la superficie externa del concreto. Internamente, obviamente, pues hay una varilla de acero, seguramente, ¿no? Tenemos, por lo tanto, un recubrimiento. Tienes que velar porque ese recubrimiento sea mínimo 2 centímetros. Si tiene más de 2, mejor. Pero si tiene 1 centímetro, centímetro y medio, no podrías aplicar el ensayo de esclerometría. ¿Por qué? Porque cuando impactes y justo haya la casualidad pues que toques la varilla de acero, este número de rebote va a ser muy grande, sumamente grande. Lo cual no estaría representando al concreto, porque acuérdense que nosotros en esclerometría medimos al concreto, no estamos midiendo al acero. El ensayo de esclerometría es para el concreto. Entonces, ¿cómo entonces hago yo pues para saber pues que efectivamente esta varilla no está a menos de 2 centímetros? En la actualidad existen los equipos llamados pachómetros, con los cuales tú pasas, ¿no? Tú pasas por aquí y te indica la profundidad de la varilla, te indica incluso, hay algunos más sofisticados que te indican el diámetro de la varilla. Entonces tú necesariamente tienes que hacer un escaneo, ¿no? Tienes que hacer un escaneo de la superficie donde tú vas a hacer el ensayo de esclerometría. ¿Qué es lo que nosotros, por practicidad y ya por experiencia, como política de la empresa para el ensayo de esclerometría, qué es lo que realizamos? Es hacer un escaneo. Entonces ustedes ven aquí unas marcas, ¿no? En naranja, que es lo que me ha indicado el escáner, el pachómetro. ¿Y qué hago yo? Para no complicarme, pues, ¿no? Si hay una varilla acá, 1 centímetro acá, ¿no? O de repente no cuento con un equipo tan sofisticado, ¿no? Que no me dice la profundidad, pero sí me dice la ubicación. Entonces nosotros hemos adoptado la decisión de hacer el ensayo dentro, ¿no? Dentro de la cuadrícula, ¿no? O sea, no tocamos la varilla, ¿no? La ubicación que nos dice el escáner. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues no te lo dice la norma, pero eso es por criterio. Si hay imperfecciones, por ejemplo, esta rebaba de acá, producto de los encofrados, ¿no? O hay algunas abolladuras, o hay cangrejeras, ¿no? Obviamente, pues, no vamos a hacer el ensayo sobre esas superficies que no son representativas del concreto que estoy por evaluar o por medir, ¿no?
Otro punto importante es que también hay fisuras, ¿no? En las estructuras, en la realidad hay fisuras en las obras. Entonces, obviamente, pues tampoco haría yo un impacto justo sobre la fisura, ¿no? Porque definitivamente, pues, el número de rebote me daría incoherente, ¿no? Me daría un valor bajo que no es representativo del concreto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas recomendaciones. Y si bien es cierto, no están en la norma, pero nosotros se las podemos brindar. Ya, otra cosa que tampoco está en la norma es la forma cómo se debe sujetar, ¿no? Sujetar el esclerómetro, ¿no? Entonces, lo que nosotros sugerimos es que el operador siempre tenga una buena posición, de tal manera que esté cómodo para que pueda coger el esclerómetro de manera correcta, de manera confortable, ¿no? Garantizando así pues que el ensayo se hace de manera perpendicular y no hay una distorsión adicional, ¿no? Entonces siempre recomendamos hacerlo a la altura de una persona, buscar el confort, que se acomode bien al técnico, para que los resultados sean más representativos. Vemos acá una posición pues que no es un tanto cómoda, ¿no? Es incómoda y por ahí también podría generar mayores dispersiones adicionales a las que pues este ensayo ya tiene, ¿no? Cuando tú impactes una superficie de concreto con el esclerómetro, lo que vas a obtener es esto de acá. Vas a ver que en el equipo hay una regla graduada que aparece una serie de numeritos. Por ejemplo, esta medición que vemos aquí te dice que es 41, ¿no? Una vez que hagas 10 impactos, el procedimiento que tú debes hacer para obtener el número de rebote promedio o global de ese punto es, vas a tomar las 10 lecturas, vas a calcular el promedio de lecturas. Una vez que tienes el promedio, vas a aperturar un rango del promedio más menos 6 y te vas a fijar. Si hubiera dos o más lecturas que están fuera de este rango, debes descartar el ensayo. Pero si tienes solamente un valor, vas a descartar ese valor y vas a recalcular el promedio con los 9 valores restantes. Y si no tiene ningún valor que esté fuera del ensayo, obviamente el promedio va a ser el mismo promedio global, ¿no? Más adelante hay un ejemplo que vamos a poder revisar un poquito eso. Ya. Otra cosa que no dice la norma, lo cual es una sugerencia que también le podemos dar, es cuántas cuadrículas debo yo sacar por cada elemento. Por decir, ¿no? Me dicen ya, hay que hacer el ensayo de esclerometría placa. Sabemos pues que un ensayo de esclerometría consiste de una cuadrícula y dentro de esa cuadrícula hay 10 impactos. Entonces la pregunta es, ¿basta con sacar una cuadrícula por elemento? Tengo la placa y la placa de repente mide pues 20 metros de largo, ¿no? Y 4 metros y 3 metros de altura, ¿no? Y voy y con una sola cuadrícula puedo decir yo pues esto representa toda esa gran longitud de muros. Probablemente algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Entonces, como no está ello definido en la norma, lo que nosotros al menos le podemos recomendar es que saquen dos. ¿Por qué? Porque sabemos pues que estadísticamente es más representativo un promedio de dos valores a tener un valor único, ¿no? Entonces saca al menos dos cuadrículas por cada elemento, ¿no? Que tú vas a... ¿Cuál es la otra sugerencia? Que obviamente pues estas cuadrículas sean cercanas, ¿no? Porque yo no voy a sacar una aquí y voy a sacar una pues a más de 15 metros de distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente en esa distancia ya entró otro mixer. Y este pedacito de acá de concreto representa un mixer y este pedacito de concreto de acá representa otro mixer. Entonces sería un error, ¿no? Trata de sacar al menos dos cuadrículas, una sugerencia que brindamos presa, y que ideal pues estén no separadas más de un metro, ¿no? Luego, lo que no te dice tampoco la norma es acerca de los ángulos de inclinación. No te lo detalla. Te menciona que hay ángulos, pero no te dice cuál es el ángulo 0, cuál es el ángulo 90, menos 90. Entonces,
Esto también ya está estandarizado. Todos los fabricantes trabajan de esta manera y consideran pues un ángulo a 0 grados y aquí un ángulo a más 90 grados cuando hago ensayos sobre cabeza, ¿no? Y un ángulo a menos 90 con impacto hacia abajo, como por ejemplo en el caso de una losa, ¿no? De una zapata, de una platea, ¿no? De un piso, ¿no? Bien, entonces con eso ya hemos podido ver los principales alcances que nos dice la norma de esclerometría, la STMS 805. Ahora vamos a la tercera parte, que he tratado pues de colocar las 4 consultas que son muy frecuentes en los constructores, en los supervisores, en los residentes y en general todos los profesionales por este tema de la esclerometría. La primera consulta común es, ¿puedo emplear las gráficas que vienen con el equipo para determinar directamente la resistencia del concreto in situ? Porque ustedes revisen, todos los esclerómetros, lamentablemente, pues, vienen con unas gráficas adosadas al mismo equipo. Y desde ahí ya comienzan los problemas. Porque cualquiera que no ha revisado a profundidad, lamentablemente esto no nos enseñan en la universidad, esto muchas veces se aprende ya en el día a día, o si has trabajado pues en un laboratorio, o si estás inmerso en temas pues de concreto. Pero imagínense, ¿no? Esta herramienta la ponemos a libre disposición pues de cualquiera que viene, revisa el equipo, hace los impactos, de repente lee una guía, ¿no? Ve en YouTube algún video de cómo se hace, porque es sumamente sencillo, cualquiera lo puede hacer. Y erróneamente, pues, va a mirar esto de acá, ¿no? Y va a decir, ah, ya, yo hago un impacto, me da 30, y perfecto, utilizo esto de acá y me da directamente la resistencia a compresión del concreto, ¿no? Entonces, eso sería un error, pues, común, es un error común, es una concepción totalmente equivocada, no es la manera de utilizar este equipo, y pues voy a mencionar una frase, pues, que de repente va a aclarar un poco el tema, ¿no? Bisturí no hace cirujano, ¿no? Entonces tú puedes tener un bisturí, pero si no sabes utilizar el bisturí, no sabes cómo se interpreta, cómo manejar ese equipo, puedes hacer cualquier cosa. Y algo similar sucede con el esclerómetro, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Pero no solamente basta que yo se lo diga, porque seguramente ustedes dirán, pues, le va a costar, ¿no? Yo sé que hay algunos de repente que están en la transmisión que les cuesta entender, les cuesta creer esto de acá, pero yo les voy a dar el sustento que dicen las normas. Y se lo digo desde el buen ánimo, porque sin mentirles, el 70% de las llamadas por servicios de esclerometría comienzan de la siguiente manera. Ingeniero, ¿usted hace ensayo de esclerometría? Sí. Ya, necesito que me haga porque quiero determinar la resistencia a compresión del concreto. Y bueno, lamentablemente pues tengo que darle una breve asesoría explicándole pues que el esclerómetro no mide la resistencia por tal o cual motivo, ¿no? Y bueno, pues algunos me entienden, algunos lo toman a mal, pero tengo el deber y la responsabilidad como ingeniero civil pues de transmitirle las cosas como son, ¿no? No solamente por el afán de querer hacer el servicio, pues le puedo dar mala información, ¿no? Entonces vamos a revisar, ¿por qué no se debe utilizar esta gráfica? En primer lugar, porque te lo dice la misma norma. Revisen ustedes la norma de esclerometría y van a ver que hay un párrafo que dice la resistencia entre el número de rebote y la resistencia del concreto proporcionada por los fabricantes solo se utilizarán para proporcionar indicaciones de la resistencia relativa del concreto en diferentes zonas de la estructura. ¿Qué significa esta resistencia relativa? Que yo impacto en este muro y me da 30. Impacto en el muro del frente y me da 35. ¿Qué puedo intuir? Simplemente puedo intuir que el muro del frente probablemente tenga un poquito más de resistencia a compresión. Pero ¿cuál es el número? ¿Cuál es el valor? No te lo puedo decir. La gráfica no se puede emplear para eso.
Hay otro párrafo en la norma de esclerometría que te dice, para utilizar este método de prueba para estimar la resistencia, es necesario establecer una correlación, ahí vienen las famosas correlaciones, entre la resistencia y el número de rebote para una mezcla y un aparato dado. Establezca la correlación entre el número de rebote y núcleos diamantinos contiguos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero de alguna manera determinar la resistencia del concreto in situ, sí puedo hacer una correlación, pero es una correlación entre esclerometría y núcleos diamantinos de ese elemento. ¿Cuál es la característica de estas correlaciones? Y que también es uno de los errores comunes, que piensan que sacando un punto o dos puntos se puede hacer una correlación. Eso no existe. ¿Cómo puedo hacer yo una correlación con dos puntos? Si tú unes dos puntos, ¿qué es lo único que vas a obtener? Una recta. Y estarías diciendo que hay una relación lineal entre esclerometría y diamantina, lo cual no es así. Más adelante vamos a ver. Y no se puede hacer correlaciones con dos puntos, ni con tres, ni siquiera con cinco. ¿Qué es lo que te dice la norma? Que al menos debes tener 6 puntos, 6 zonas con diferentes números de rebote. Entonces acá ven 6 puntos, y de cada puntito hago esclerometría, ¿cierto? Y también saco diamantinas. ¿Cuántas diamantinas por cada punto? 2. Entonces si tengo 6 zonas, tengo 6 por 2, 12 diamantinas en total, para decir que yo tengo una correlación consistente, al menos aceptable, al menos con algún sustento matemático, ¿no? Básico, pero realmente muy básico. Las correlaciones en realidad son, pues, tienen mayor sustento mientras tenga mucha más cantidad yo de valores. Revisen esto de acá, esto es lo que dice la norma. No existen correlaciones con 2 puntos ni con 3 puntos. Para que sea al menos lo mínimo que te pide la norma, es al menos sacar 6 zonas, y de cada zona 2 núcleos, por lo tanto necesitas 12 núcleos. Entonces, díganme ustedes pues si realmente esto es aplicable en la realidad. Difícilmente, ¿no? Difícilmente es aplicable, pues, para tener una correlación, sacar tantos núcleos y hacer tantos ensayos de esclerometría, ¿no? ¿Cuál es la segunda causa por la cual yo no puedo utilizar las gráficas? Te lo dice en este caso ahora el código ACI o la guía ACI 228.1R, que habla de ensayos in situ. Te dice, los fabricantes, los equipos usualmente proporcionan, relaciones gráficas, ¿no? Sin embargo, se recomienda que el usuario establezca tal relación para el instrumento de prueba específico y para el concreto específico en la estructura. Se deben emplear técnicas estadísticas para establecer una correlación correcta. ¿Qué te está diciendo? No se deben utilizar estas gráficas. ¿Cuál es el tercer sustento, ¿no? Porque mientras más sustento haya, de repente le aclaro a ustedes el concepto, ¿no? El tercer sustento es, ¿qué dicen los fabricantes? Ustedes pueden ver en la gráfica, pueden ver acá la fuente de donde sacaba este gráfico, y vemos un sinnúmero de gráficas. Cada una de estas gráficas pertenece a un fabricante. Tenemos de la marca Soiltest, tenemos el creador, ¿no? Schmidt, de fuentes de Rumania, de Bulgaria, en fin. Diferentes instrumentos, diferentes autores generan esta. Entonces es diferente yo utilizar un equipo de una marca X a que yo utilice ahora una marca Y. Cada esclerómetro tiene una gráfica, ¿no? Entonces, quítense también por ahí el concepto errado que un número de rebote va a representar, pues, necesariamente una resistencia, ¿no? Como vemos, depende de cada equipo, ¿no? Hay una serie de equipos y marcas diversas, pues, en el mercado, ¿no? Hay que entender esto de acá, porque ustedes ven aquí una serie de gráficas, ¿no? Analicemos una grafiquita, cojamos una cualquiera de algún fabricante. Y lo que ese fabricante te ha puesto como una línea, esa es una curva de tendencia.
¿Ok? Esa es una curva de tendencia. ¿Cómo hizo el fabricante para llegar a esa curva de tendencia? Tuvo que hacer un montón, bastantes, miles, cientos de mediciones entre ese equipo, el valor que te da de número de rebote y resistencias a compresión. Como ven acá, son bastantes. No hay 2 puntos, no hay 5 puntos, no hay 10 puntos. Son muchos, muchos datos. Para recién ellos puedan decir, probablemente por aquí están dando la resistencia. Entonces, imagínense, ¿no? Cogemos un número, impactamos sobre una superficie con ese equipo y nos da 55. Ese valor 55, miren, puede estar incluso desde aquí, puede decirte que representa 25 megapascales, como también podría ser lo mismo, 70 megapascales. Entonces, ese esclerómetro tiene una serie de dispersiones, es la naturaleza del equipo, y no pues debe creerse pues que lo que te dan los fabricantes eso es tal cual, ¿no? Y que siempre va a ser así, ¿no? Eso que te reportan ha nacido pues de una serie de muchas mediciones y ellos han evaluado han determinado una correlación. Y eso es lo que colocan en esas famosas gráficas que vienen con los equipos, ¿no? Acá lo podemos ver también. Esta es una gráfica de un equipo cualquiera, ¿no? Y vamos, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el esclerómetro y yo impacté de esta manera, ¿ok? Hacia abajo era una losa, utilizo esta gráfica y me da un número de rebote 35. Ese 35 representa esta cantidad en PSI de resistencia. Pero ¿qué me estoy olvidando? Que los equipos vienen acá al costado con una franja. Esa franja es una franja de dispersión. Te está diciendo que este equipo, en esta medición, en este punto, ojo, tú tienes que considerar una dispersión más o menos. Vamos a ver en el siguiente gráfico para que lo entiendan mejor, ¿no? Hay un ejemplo. Si yo tenía esta gráfica de aquí, de equipo, hay que tener cuidado, por cierto, de utilizar las resistencias en probetas, porque van a fíjense que incluso te colocan valores de resistencia en cubos y son totalmente diferentes. Entonces, utiliza tú los valores de resistencia para probetas y también los valores de dispersión en probetas. ¿Ya? Entonces, utilizo yo ese equipo y me da un número de rebote de 35. Si yo impacté en un muro, ¿no? De esta manera utilicé el esclerómetro. Entonces, me hago esta gráfica de aquí. ¿Y eso qué representa? Representa aproximadamente 25, 34, será pues 31. 31 me estaría diciendo, 31 megapascales me estaría diciendo que es equivalente a ese número de rebote. Pero, sin embargo, te dice, ten cuidado, porque para esa lectura hay una dispersión de aproximadamente más o menos 5.7. Entonces, ¿qué significa? Que te está diciendo el esclerómetro que ese número de rebote puede darte 31 megapascales más menos 5.7 megapascales. O sea, como ven, hay un valor de dispersión pues amplio, ¿no? Esta franjita de acá de dispersión lo que representa es esto de acá. Ustedes ven acá como una banda, como un ancho, eso es lo que representa ese más menos, ¿no? Obviamente tiene pues es una zona pues promedio, ¿no? De mayor probabilidad que tú tengas en ese rango aproximadamente la resistencia. Entonces el esclerómetro no reporta un valor único, sino podría considerarse pues que reporta un rango de mayor probabilidad que ahí que tengas tú esa resistencia, ¿no? Y el cuarto punto para no utilizar nosotros esas gráficas que vienen con el equipo es qué dice la seguridad. Entonces, este es un estudio, acá está la fuente, que se realizó, perdón, en España, en la cual se dijo, pues a ver, comparemos. Tengo aquí la gráfica que me decía el fabricante y tengo aquí yo, producto de una correlación real entre números
de rebote y resistencia a compresión. Bueno, ahí lo hicieron en cubos porque ya trabajan con cubos. Y vemos pues que lo que yo obtuve es esto de acá. Esa es la gráfica real obtenida de correlación. Entonces, como ven, la curva que tú obtienes en la realidad es totalmente diferente a la gráfica que te da el fabricante. Eso es lo primero que podemos concluir. Y lo segundo es que, miren, lo que te decía el fabricante estaba por encima de lo que tú obtienes en la realidad. Entonces, conclusión, pues, generalmente lo que te dice el esclerómetro en esas gráficas están sobreestimadas. Y eso es muy perjudicial, porque si alguien que no sabe viene, aplica y obtiene la gráfica, la resistencia según la gráfica le dirían pues que 28 megapascales. Pero vemos que en la realidad, si se hace una correlación correcta, vemos que ese número de rebotes simplemente representó, ¿cuánto? 21. Entonces, el esclerómetro, la gráfica del esclerómetro sobreestimó la resistencia. ¿Qué pasaría yo si concluyo o doy informe solamente utilizando esta gráfica? Estaría diciendo que ese concreto tenía 28 megapascales. Imagínense todo el peligro que ello representa. En algunos países, como en España, pues se han reportado incluso accidentes. ¿Por qué? Por haber hecho una evaluación estructural empleando únicamente el ensayo de esclerometría. Por eso tengan bastante cuidado, por favor, con el uso de la gráfica. Entonces, surgirá la otra pregunta, ¿no? Ingeniero, ya, si no mide la resistencia, ya no puedo utilizar la gráfica, entonces, ¿qué mide el esclerómetro? ¿Qué mide el esclerómetro entonces? Entonces les voy a responder de la siguiente manera. No les voy a decir solamente qué mide el esclerómetro, les voy a decir qué miden los ensayos in situ. Hay un código ACI que es el 228.1R en el que están agrupados estos 7 ensayos in situ. ¿Y qué te dice? Te dice que cada ensayo mide, como dijimos al comienzo, una propiedad del concreto. Entonces, la esclerometría que mide, mide la dureza superficial del concreto. Si tú utilizas el ensayo in situ, por ejemplo, de resistencia a la penetración con la pistola Windsor, ¿qué vas a medir ahí? Vas a medir la profundidad que penetra esa barra en el concreto. Y a través de esa medición, tú indirectamente puedes correlacionarla con la resistencia. ¿Qué mide el ultrasonido? El ultrasonido mide la velocidad de un pulso de ultrasonido en el concreto, ¿no? ¿Qué mide la madurez? La madurez mide la temperatura del concreto en el tiempo. Cada ensayo mide alguna propiedad del concreto, ¿no? ¿Y cuál es el principio de todos estos métodos, dentro del cual está obviamente pues la esclerometría? Es que tú midiendo otra propiedad del concreto diferente a la resistencia, vas a hacer varias mediciones. Y a través de esa medición vas a estimar la resistencia a compresión del concreto. Ningún ensayo in situ mide resistencia a compresión del concreto, a menos de manera normalizada, como ocurre con las pruebas. Mide otras cosas. Mide la dureza, mide la fuerza requerida, mide la velocidad. Miden otras propiedades, pero no mide ninguno la resistencia a compresión del concreto. Bien. Vamos a seguir con la tercera consulta. ¿Puedo usar yo el esclerómetro para detectar bajas de resistencia in situ? Vamos a ver entonces, a definir esto de acá también es importante. ¿Cuáles son los ensayos in situ? Tenemos dos grandes grupos. Tenemos por un lado las diamantinas y tenemos por otro lado los ensayos in situ. Las diamantinas están abarcados en la norma ASTM 42 y los ensayos in situ, dentro del cual está la esclerometría, está indicado en la guía CI 228.1R. La diferencia es abismal. El ensayo de diamantina se utiliza para determinar la resistencia del concreto en la estructura, el F'(S). Y los ensayos in situ solo se utilizan para estimar
para estimar la resistencia del concreto en la estructura. Son cosas totalmente diferentes. Y otro punto importante es que solamente el ensayo de núcleos diamantinos es aceptado por los códigos de diseño para determinar la resistencia del concreto in situ. Estos ensayos de aquí no están aceptados en los códigos. Nadie te va a decir, pues, que un concreto debe dar tal número de rebote para considerarlo aceptable por algún código. O te debe dar tal valor de ultrasonido para decir que es aceptable y cumplió el F'C 280, por ejemplo, ¿no? De un concreto. Eso no existe a la fecha. Bien, vamos a revisar qué dice el ACI 318 respecto a este punto, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero investigar un valor, pues, de baja resistencia, ¿no? ¿Qué utilizo? Diamantinas, esclerometría. ¿Qué debería yo utilizar? El ACI 318 te dice que solamente la autoridad competente debe utilizar criterio, ¿no? De la importancia de los resultados bajos, ¿no? Y se justifica realizar ensayos adicionales. ¿Entiendes aquí los ensayos in situ? O en casos extremos, realizar ensayos de resistencia tomado de las estructuras, eso se refiere a los núcleos, ¿no? Los ensayos no destructivos, tales como el ensayo de esclerometría, tales como el ensayo de prueba de arrancamiento, ¿no? En fin, son útiles para determinar si una porción de la estructura contiene o no realmente concreto de baja resistencia. Dichos ensayos son válidos si se realizan para hacer comparaciones dentro de la misma obra, más que mediciones cuantitativas de resistencia. Si tú utilizas los métodos in situ, lo único que puedes hacer son mediciones cualitativas, más no cuantitativas. ¿Qué dice el Reglamento Nacional de Edificaciones? Dice que si se confirma la posibilidad de que el concreto sea de baja resistencia y los cálculos indican que la capacidad de carga se redujo significativamente, ¿quién hace los cálculos? La autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en este caso? El especialista estructural. Entonces, si él, al revisar pues los resultados de las probetas, ¿no? Y determina pues que hay una alta probabilidad pues de que ese concreto sea de calidad muy inferior a la que él determinó, él va a decidir pues si se hacen diamantinas o si realmente justifica, como dice el ACI 318, ¿no? Solamente en casos extremos, ¿no? La realización pues de toma de testigos diamantinos, ¿no? Entonces la sugerencia que damos es que la decisión de realizar diamantinas o esclerometría la tome el especialista estructural. Y bueno, la cuarta pregunta es, ¿cómo entonces puedo yo utilizar el ensayo de esclerometría para detectar zonas con baja resistencia in situ? Porque eso sí me dice la norma, ¿no? Al menos me sirve para detectar. ¿Cómo lo utilizo entonces? El ACI 228 te dice que hay dos formas cuando voy a evaluar cuando voy a realizar ensayos in situ en una construcción existente. Te dice que tenemos el modo cualitativamente o te dice que tenemos el modo cuantitativamente. Cualitativamente te dice para localizar zonas de concreto con propiedades diferentes, que es lo que queremos. Puede utilizarse sin ninguna correlación. Qué bueno. Y puede dar indicios de dónde extraer núcleos diamantinos. Entonces vas a hacer una comparación, en resumen. Y el modo cuantitativamente es la famosa correlación entre núcleos, y esclerometría, ¿no? Sin embargo, a pesar de tener esta correlación, sigue siendo ello una estimación. Y como les comenté, debe sacar por lo menos, como mínimo, básico, 6 puntos con diferentes números de rebote. No la misma resistencia, no el mismo número de rebote. Debo buscar yo valores diferentes. Y de cada punto hacer la esclerometría y también sacar 2 núcleos diamantinos. Eso te lo dice la norma misma de esclerometría y el ACI 228.1R. Entonces, resumo acá cómo se realiza este ejercicio. En primer paso, si yo voy a evaluar, ¿no? Esta placa que está observada,
me dieron bajas, ¿no? Entonces quiero descartar algún problema con ello. Debo apoyarme yo en un elemento patrón. ¿Qué debe ser ese elemento patrón? Debe ser igualito, en resumen, ¿no? Entonces, ambos concretos deben ser de 28 días. El concreto obviamente es mismo, ¿no? Debo apoyarme yo en un mismo concreto. Debe ser del mismo tipo, ¿no? Si esto es una placa, ideal que esto de acá también sea una placa. Si acá utilicé encofrado metálico, mi patrón que yo voy a buscar también debe ser de encofrado metálico. ¿Y cuál es la sugerencia importante también? Es que las fechas, las edades de los concretos sean similares. Si yo vacié esto en una fecha X, es ideal buscar, yo apoyarme en un elemento similar patrón que también haya tenido esa fecha más o menos 15 días, ¿no? Importante que este elemento patrón sobre el cual yo me voy a basar para decir si este muro tiene o no concreto de mala calidad, es que este elemento patrón tenga probetas que hayan cumplido los dos criterios de aceptación. Obviamente, ¿no? Porque ¿cómo me voy a apoyar yo sobre este patrón? Si este patrón yo no tengo la seguridad de que sí las probetas indicaron que estaba bien, ¿no? Entonces, esos son los principales requisitos, sugerencias que nosotros le podemos dar. Esto no está normalizado, no van a encontrar una norma que te diga a tanto detalle. Producto de la experiencia nosotros le podemos brindar ello, ¿no? ¿Qué es lo segundo que vas a hacer? Vas a ejecutar el ensayo, ¿no? Ideal, el mismo técnico, el mismo equipo y la misma orientación del esclerómetro, ¿no? Entonces llega el día, hago el ensayo, obviamente se colocan unos datos, estos son datos que yo los he puesto, no son datos reales, siempre protegemos pues la propiedad intelectual, ¿no? de nuestros clientes, ¿no? La confidencialidad de los resultados. Entonces, vine aquí el primer día y hago el ensayo en el elemento que yo he denominado patrón, aquel que tiene probetas que sí cumplieron los criterios. Hago el ensayo, saco un promedio, aperturo un rango y veo que todos los valores estén dentro. Si están dentro, conforme, ¿no? Entonces, este promedio de aquí es el promedio final. Como les dije, en cada punto, en cada elemento hay que sacar dos cuadrículas. Saco una aquí y como ven por acá hay otra. Tanto en el elemento observado también por aquí hay una, y bueno, acá la foto no ayuda, pero también hay otra, ¿no? Entonces, del elemento patrón saco dos cuadrículas, la primera me dio 30, la segunda me dio 30, promedio, por lo tanto, de esta placa, 30. Ahora voy al elemento observado y hago los ensayos, una me dio 28, la otra me dio 27, es normal, y saco promedio, me dio 28. Tercer paso, tengo que analizar los resultados. A ver, mi elemento patrón me dio como promedio número de rebote 30 y mi elemento observado me dio número de rebote 28. Y aquí comienzan pues, o van a comenzar, es normal que ocurra, toda una serie de preguntas. Van a decir entonces, ¿qué representa 30? ¿Cuántos kilos por centímetro cuadrado significan 30? Si mi patrón me dio 30 y mi observado ahora me dio 28, miren, es menor, tiene dos valores por debajo, 2 puntos. Por lo tanto, ese concreto efectivamente pues está malo, hay que demoler. ¿Qué hacemos, no? Entonces, ese es el principal problema o limitación de no solamente del ensayo de colorimetría, sino de todos los ensayos in situ, que no hay criterio de aceptación establecido en los códigos, a diferencia del ensayo de diamantinas. Tú cuando sacas diamantinas, sacas las 3 diamantinas, aplicas unas fórmulas y rápidamente puedes decir pues si el concreto cumplió o es aceptable o no. Pero en el caso de las diamantinas no es esa posibilidad, hay un vacío ahí, no hay. Los códigos no te establecen eso de allí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la interpretación de los resultados dependerá pues del especialista estructural. Él dirá pues si este concreto dio 30 y este 28, a su experiencia, ¿qué representa ello, no? ¿Son iguales, son diferentes? ¿Qué hay que hacer? Entonces, como ocurre pues en la realidad, hay muchos incluso especialistas estructurales pues que no
incluso no tienen un soporte, no tienen una ayuda, nosotros lo que les podemos sugerir o mencionar es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo este elemento denominado patrón y me dio 30, y este elemento observado, que las probetas me habían dicho que estaba con baja resistencia, y me dio 28, ¿qué es lo único que yo puedo concluir? Yo no voy a decir, pues, este de acá tiene menos resistencia que este de acá. ¿Por qué? Porque el ensayo no mide resistencia. Sería yo errado en mi conclusión. Lo único que puedo decir yo es, los resultados permiten estimar que el concreto de los sectores muestreados, ¿no?, presentan concretos de características similares. Es una conclusión totalmente cualitativa. Yo no puedo dar conclusiones cuantitativas empleando un equipo que no está diseñado para eso. Pero sin embargo, quisiera darles pues una ayuda, ¿no? Porque ustedes dirán, ya, ingeniero, pero este es 30, este es 28, me parece, ¿no? Si hubiera sido 29, ya está parecido. O si hubiera dado 32, ya está más. ¿Cuánto menos? ¿Cuánto más menos? Es tolerable al menos, ¿no? Por experiencia, para decir pues que es más o menos con una alta probabilidad pues de ser concretos de resistencias similares. Lo que les podemos sugerir es que consideren que el elemento observado es aproximadamente, ¿no?, similar al concreto patrón, siempre y cuando esté del valor que te da el patrón más menos 6, ¿no? Consideren ese valor, porque de por sí pues el esclerómetro tiene una serie de variables que permiten tener este rango de aquí, ¿no? Otra cosa importante es que no se debería hacer regla de 3 simple con las probetas. Eso también es un error común. ¿Qué pasa, no? Ya saqué esclerometría aquí, me dio 30. Y tenía mis probetas que me dieron 230. Tengo acá 28. Ah, entonces le puedo hacer regla de 3. Eso no es así. Porque estaría haciendo un incorrecto tratamiento de datos. La norma te dice que solamente la evaluación cualitativa es por comparación. No te dice que tú, tras esa comparación muy, muy referencial, tú ya puedas decir estos kilos por centímetro cuadrado representan. Recordemos que las probetas solamente se usaron como una referencia confiable que avaló de alguna manera a este elemento patrón, más no se utilizan para el cálculo ni nada de ello, ¿no? Bien, finalmente voy a indicarle rápidamente las conclusiones finales que como empresa le podemos mencionar. Primero, el esclerómetro sirve para determinar la uniformidad del concreto. Segundo, el esclerómetro es un durómetro, pues mide la dureza superficial del concreto. Tercero, la aplicación del esclerómetro para medir la resistencia del concreto in situ es su aplicación menos confiable, a pesar, lamentablemente, de ser pues la más difundida. Se dice pues que el ensayo de esclerometría es el método más usado y más abusado también, ¿no?, para determinar la resistencia in situ, ¿no? No es así. Cuarto, el ensayo de esclerometría es una medición de superficie. Por lo tanto, no podría indicar lo que ocurre en la masa interior del concreto. Por ejemplo, ¿no?, si yo tengo un muro y ese muro coloqué un concreto segregado, ¿no?, yo voy a ver externamente, si tuve de repente pues la facilidad de tener un encofrado tipo fenólico, que sabemos que dan muy buenos acabados, pero sin embargo coloco concreto segregado. Yo voy a ir con el esclerómetro y seguramente voy a poder medir. Y de repente si yo utilizo la gráfica, erróneamente voy a decir, pues este concreto está bien, ¿no? Pero esa medición de superficie me dijo del problema tremendo que tenía ese concreto dentro de su masa. No me lo dice. Entonces es otro punto que también lo tengan en consideración. Quinto, el ensayo de esclerometría por sí solo no mide la resistencia a compresión. No existe eso de que impacto, volteo el equipo, miro la gráfica y esto representa tal. Eso no existe. Sexto, no se deben emplear las gráficas del esclerómetro para reportar directamente una resistencia.
Séptimo, el ensayo de esclerometría es un ensayo útil para detectar zonas de concreto con baja resistencia durante la construcción. Como ustedes vieron aquí, esa es la principal aplicación, ¿no? Estuve vaciando concreto 210 y por ahí una probeta de un día particular pues me dice que ese concreto de ese muro, no, las probetas no están llegando a la resistencia, ¿no? Está dando, por ejemplo, ¿no? Por dar un número, pues 150, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Rápidamente, sin recurrir a ensayo de, necesariamente, inicialmente, ¿no? De diamantinas, puedo ir con el esclerómetro. Impacto mi elemento patrón, ¿no? Un muro que sí cumplió el probetas eso, y me da 30. Ahora impacto el elemento observado, y ese número de rebote me da 32. Definitivamente pues no pasa nada, ¿no? Ahí el problema han sido las probetas. Ha habido seguramente un tratamiento, moldeo, curado, ¿no? Algo hemos hecho, nos hemos salido de lo que pide la norma para las probetas que han ocasionado esa baja de resistencia. Pero sin embargo, ¿qué pasaría si yo impacto en mi muro patrón y me da 30? Y ahora voy a mi muro observado y este me da, exagerando, pues no 15. Pues definitivamente ya el esclerómetro me está alertando que hay un problema potencial efectivamente en ese muro observado. Pero no me voy a quedar ahí, ¿no? Porque 30 y 15 no te dice absolutamente nada. No te dice cuántos kilos por centímetro cuadrado tiene, que es lo que el especialista estructural va a necesitar. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Sacar núcleos diamantinos de ese elemento observado. Y con los núcleos diamantinos sí vas a poder tener valores cuantitativos de la resistencia in situ. Está avalado por el Reglamento Nacional de Edificaciones, está avalado por el ASI 318, y su interpretación y sus conclusiones son únicas, ¿no? Ahí no hay nada que dudar o cuestionar, ¿no? Octavo, la correlación entre esclerometría y resistencia no es una línea recta, es una curva. No hay correlaciones lineales, son curvas. Y la correlación no es una línea, es una franja de posibilidades, como pude explicarles en una de las diapositivas. Noveno, una correlación correcta requiere de muchos puntos. No existe correlaciones con 2 puntitos, con 3 puntitos. No existe. Lo mínimo que te pide, al menos la norma, son 6 puntos, ¿no? Importante, y sin embargo, si tú hicieses eso, ¿no? O de repente dices, no, ingeniero, yo voy a hacer un estudio pues, que tiene 100 puntos de correlación. Igual, así tengas esa cantidad de puntos, porque así lo hacen los fabricantes, esa curva que tú obtienes es y seguirá siendo una estimación. No hay manera de que esa curva predija con una precisión que no la tiene el equipo para que te brinde una resistencia. Eso no existe. Y por último, recuerden, por favor, que generalmente el esclerómetro reporta valores mayores de resistencia si utilizamos esa gráfica que no se debería utilizar. Tengan bastante cuidado. No vayan a reportar valores de resistencia utilizando esas gráficas. Eso es muy peligroso. El ensayo de esclerometría sí es útil, pero para detectar zonas de concreto con probable baja resistencia. ¿Cómo determino yo la resistencia real final? Con ensayo de diamantinas. Y bueno, esa sería mi exposición. Agradezco a todos los que se han mantenido conectados. Espero la charla haya aclarado algunas dudas. Y pues doy pase a los organizadores para que puedan hacer las consultas, si es que hubiera por ahí alguna, ¿no?